qué se pide calaverita? ¿No es como el estilo de Halloween? Pues, eso, fíjate que es se dice que es una leyenda, prehispánica, pero yo también creo, y también, pues, lo sostiene Elsa Malvido, precisamente, en este, digo, en este ensayo que estoy citando, porque la verdad es muy ilustrativo. Todo ese libro, ojalá lo puedas compartir aquí con la comunidad, que se llama Así nació el Día de Muertos. Y, pues, es muy, yo creo que, eh, es plausible, digamos, es verosímil lo que dice ella, que a lo mejor, pues, esta es una falsa leyenda, digamos, que simplemente, pues, se, eh, a lo mejor instituyó a la hora de armar un Día de Muertos ideal, ¿no? Pero, pues, la leyenda dice que un niño igual que los Masewali, pues, eran los, digamos, como la clase media, media baja, dentro de las castas del orden mexica, y pues que no tenía con qué hacer su ofrenda, porque supuestamente dentro de este discurso que se manejó durante el cardenismo y durante posteriormente los años 50, eh, pues que se sostenía que las ofrendas pues se ponían desde los tiempos mexicas, desde los tiempos del Imperio Azteca o antes, lo cual no ha sido certificado, no ha sido certificado. De lo que hay registros, sí es de que pues los enterramientos eran justo como ayer estábamos señalando, ¿no? De que estaban llenos de elementos que pues estaban encaminados a que el muerto contara con lo necesario para su viaje al Mictlán. Pero, sin embargo, el detalle de la ofrenda, el detalle del altar, pues, evidentemente es más católico. Pero, en fin, entonces, este niño supuestamente, pues, no tenía, nada que poner en su ofrenda, no tenía nada que poner en su altar a sus padres que habían muerto, y entonces, lo que empezó a hacer fue pintarse la carita y salir a pedir disfrazado de calavera para que le dieran fruta, y así la pudiera poner en su altar. Pero, pues, inicialmente, y de hecho eso lo vemos incluso retratado, no en el libro, sino en la película de Macario, donde dicen, te voy a dar tu calavera, ¿no? Le dicen a Macario, pero en ese momento era dinero. Hubo un tiempo, un periodo muy largo, si recordarás, Jesús, en que realmente lo que se pedía aquí como calaverita era dinero. Muchos niños pedían o pedíamos incluso en la calle, yo me acuerdo, en los 90, pues pedíamos dinero. Después yo creo que se fue a dio este viraje, pues un poco a lo mejor por parte de la cultura pop o influido por la cultura pop. Y bueno, pues ahora lo que se da son dulces, pero antes lo que se daba era dinero. Pero en otros lugares, por ejemplo, en el interior de la República, incluso en los pueblos de aquí, de Milpalta, de Tláhuac, de Xochimilco, lo que se da es fruta. Pero, como te digo, pues ya está pasado por el filtro del catolicismo. Por ejemplo, en Mixquic lo que se hace es que de hecho, pues se estiliza un chilacayote, no una calabaza, sino un chilacayote, que es pues parecido, digamos, a la calabaza, no es de la misma familia. Y ese chilacayote, pues se le pintan igualmente, se le horadan con un cuchillo, pues ojitos y boca, y adentro se le pone una vela. Pero lo que se va a hacer no es propiamente a las calles a pedir calaverita con un disfraz, que también eso es otro, pues es un sincretismo, ¿no? Es una conjunción inevitable, pues de dos tradiciones que se está dando en este momento en México, ¿no? Y sobre todo, pues en los niños, digamos que para los niños como un complemento lúdico, pues está esto de disfrazarse. Y lo que se hace entonces en estos lugares es ir a rezar a las casas el día 2 de noviembre o el 3 también, el día 2 y 3 de noviembre, y después de ese pequeño rezo, se hace un pequeño rezo, una pequeña oración, y después de esa pequeña oración, pues se les da a los niños o a personas en general que van con su chilacayote estilizado, con su velita adentro, se les da precisamente pues la fruta o el pan de la ofrenda. Y así es como la ofrenda, pues ya digamos que no se desperdicia, porque eso es muy interesante también. Aquí ya en la zona pues más nuclear de la Ciudad de México, la ofrenda pues se desperdicia de cierta manera, es más de ornato, ¿no? Se le considera más de ornato, e incluso la gente a veces no se come las frutas, no se come la comida, no se come el pan,
pero sin embargo, en estos lugares, en este tipo de lugares que conservan las tradiciones, pues no vamos a decir que intactas, pero a lo mejor un poco menos pasadas por el filtro de la cultura pop, pues podemos atisbar que así es como solucionan esta parte de tener cosas en la ofrenda que finalmente, después de que de una manera metafórica van a degustarla nuestros seres queridos que llegan a visitarnos, repito, de una manera metafórica, que esto es evidente, ¿no? Que tenemos a lo mejor en algún momento mucha gente que es ultramaterialista, pues lo niega y yo digo, pues solo se trata de caer en la metáfora o bien suspender incluso nuestra incredulidad. Evidentemente, pues se trata todo de una gran metáfora. Y entonces, pues después de que se da esta degustación metafórica por parte de nuestros seres queridos, a quienes les ponemos cosas en la ofrenda, pues finalmente hacemos uso o hacemos usufructo de todo ello con estos pequeños rituales, con estos rituales que son también igualmente así le llaman ellos a eso le llaman pedir calaverita, ir a hacer ese rezo y que les den cosas de la ofrenda y así todos ganan.